¿De acuerdo? Entonces, muchachos, les indicaba, el día de hoy vamos a hacer un ejemplito un poco más difícil de ver, un poco más complicado de ver, y es el siguiente, lo voy a volver a decir. Tenemos esa gráfica ahí en azul en este momento en pantalla. ¿Listo? Esa es la gráfica no de la función f, no de la función f, sino de la derivada de la función f. ¿Listo? Es la gráfica de la derivada, es decir, de f'. La pregunta es, ¿qué tanta información podemos extraer acerca de la función f cuando conocemos la gráfica de la derivada? ¿Listo? Esa es la inquietud en este momento. Como les digo, puede ser que esto sea un poquito más difícil de poder visualizar. Al principio cuesta bastante porque es el problema inverso y uno cuando se trata de problema inverso, uno realmente se demora en agarrar las ideas. El problema inverso es más difícil que el problema directo. Entonces, eso es la situación, ¿no? Tenemos aquí la gráfica, no de la función f, sino de la derivada de f. Entonces, pongámosle por aquí una f', ¿vale? Para que quede clarísimo eso. Es f', no es f, ¿vale? Y con esta situación nosotros queremos ver entonces f, cuál será, o mejor dicho, cómo podría lucir la gráfica de f. ¿Listo? Entonces, hagamos un plano cartesiano acá en la parte inferior y tratemos de visualizar qué información podemos sacar acerca de la función f conociendo esa derivada o conociendo la gráfica de esa derivada. Entonces voy a hacer un planito cartesiano por aquí. Ahí tal vez, este es X, este es Y, ¿vale? Entonces, muchachos, una pregunta para ustedes. Quiero que por favor vean la gráfica de esta f' y me puedan indicar, me pueden decir dónde, en qué puntos ven un punto crítico de la función f. Acá va a ir la gráfica de la función f, ¿no? Y acá la gráfica de f'. ¿Me pueden indicar puntos críticos de la función f conociendo esa gráfica de f'? Entonces la voy a volver a colocar. ¿Alguien puede identificar de pronto un punto crítico de la función f conociendo esa gráfica de f' de ahí? X igual a 3, X igual a 3, muy bien. ¿Otro punto crítico? X igual a X 1, igual a 1, No, X igual a 1 no es un punto crítico. X Super. igual a 0, X igual a 0. X igual a 0. Ahí anoté también 1, X igual a 0. ¿Alguien tiene otro punto crítico? ¿De pronto? Pareciera que no más, ¿no? Pareciera que no más. ¿Vale? Bueno, de esos que me dijeron X igual a 3, X igual a 1, X igual a 0, bueno, cuando me dijeron X igual a 3, yo dije, listo, perfecto, lo cogieron de una. Pero cuando dijeron X igual a 1, pues como que me pusieron a dudar, no sé si los hallaron por las razones correctas o fue, digamos, de suerte que los hallaron. Espero que haya sido por las razones correctas. Pero entonces vamos a dar la razón de por qué algunos de estos puntos son puntos críticos. Realmente este no es punto crítico. Este no es punto crítico. X igual a 1 no es punto crítico de la función f. ¿Vale? Entonces vamos a dar la razón correcta. Recuerden que los puntos críticos de f surgen de dos maneras, ¿cierto? Surgen cuando f' es igual a 0 o cuando f' no existe. ¿Vale? Surgen de estas dos formas, cuando f' es igual a 0 o cuando f' no existe. En este caso, f' sí existe. Esta es la gráfica de f'. F' está definida en todo punto según la gráfica que nos muestran aquí. Entonces, bueno, f' sí existe. Entonces, f' no existe, de ahí no vamos a sacar ninguna información. La otra información la sacamos cuando f' es igual a 0. En este caso voy a buscar en esta gráfica de f', recuerden que esto es f', voy a buscar aquí cuáles son los puntos cuando f' vale 0. Los puntos de f' cuando f' es 0 son, los voy a señalar con rojo y fuerte, aquí y aquí. Esos son los puntos
que hacen que f' sea 0. Miren, son los cortes con el eje X, ¿vale? De la derivada. Es decir, que x igual a 0 y x igual a 3 son puntos críticos de la función f original que no conocemos, ¿vale? Por eso les decía, el problema inverso es más complicado que el problema directo. Estos de aquí corresponden a puntos críticos, pero de la función f, es decir, nos estamos devolviendo. Siempre tenemos que pensar que nos estamos devolviendo en este caso, ¿listo? Los f' igual a 0 son los cortes con el eje X de la derivada y esos van a ser los puntos críticos de la función original. Nosotros tenemos algo así como un nivel así, ¿no? Más o menos, digamos, podemos decir que tenemos como un nivel así, no sé, y nosotros siempre estamos yendo en esta dirección, o hasta ahora siempre habíamos ido en esta dirección, de f a f', ¿vale? Y de f' a f de segunda. Pero ahora estamos yendo en la dirección contraria. Conocemos f' y vamos hacia f, y por eso es que se nos dificulta muchísimo esto. ¿Listo? Pero entonces espero que haya quedado claro por qué x igual a 0 y x igual a 3 son puntos críticos de f. Porque son los cortes con el eje x de la derivada. Es decir, cuando la derivada es 0, y es decir, puntos críticos de la función f. O sea que en mi lista de puntos críticos van a estar, ya lo mencioné, x igual a 3 y x igual a 1. Esos son puntos críticos de la función. Es decir, que podemos colocar en azul los puntos críticos. Aquí hay un punto crítico en x igual a 0. Voy a colocarlo en azul. Recuerden que siempre hacemos como una rectica vertical para señalar puntos críticos. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Y por aquí el segundo punto crítico. ¿Listo? Entonces, estos en azul son puntos críticos. Punto crítico. Este es el punto crítico 1, este es el punto, 0, y el punto crítico 3, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿vamos claros? Hasta ahí, ¿sí se entiende la idea? Sí, Bueno, profe. espero que sí, la verdad, espero que sí, porque yo sé que esto es difícil, ¿listo? Yo sé que esto es complicado y al principio cuesta mucho poder visualizar bien qué es lo que está pasando ahí. Espero que sí esté quedando claro. Entonces ya tenemos dos puntos críticos de la función f original. Recuerden que conocer los puntos críticos nos ayudaba para saber dónde la función era creciente, dónde la función era decreciente. Nosotros hacíamos aquí, digamos que esos dos puntos críticos nos parten en la recta real, nos dividen la recta real en tres zonas, ¿no? Entre menos infinito y cero, entre 0 y 3, y entre 3 y más infinito. Y nosotros hacíamos un estudio de la derivada y veíamos si era positiva, entonces nosotros decíamos, entonces la función f es creciente, o si la derivada era negativa, entonces la función f era decreciente. Hacíamos un estudio del crecimiento o decrecimiento de la función f, conociendo pues ya los puntos críticos y sabiendo las zonas a las que nos íbamos a enfrentar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguien puede indicarme si de pronto sabe qué pasa en el intervalo, por ejemplo, 0, 3 en la función f original? ¿Alguien puede saber si la función aquí, en esta zona 2, es creciente o decreciente viendo la gráfica de la derivada? ¿Alguien podría averiguar? ¿Alguien podría saber si la función f es creciente o decreciente viendo la derivada? ¿Es creciente, profe? Muy bien. Aquí la función f es creciente. Perfecto. Es creciente. ¿Por qué es creciente? Creo que fue Breiman, ¿no? ¿Por qué fue creciente? ¿Por qué es creciente? Porque de x igual a 3 arranca hasta más infinito. Coge los intervalos positivos, profe. Bueno, ahí diste la razón al segundo. ¿Listo? Entonces, en el intervalo de 0 a 3, la función es creciente. ¿Por qué? Porque si voy y analizo la gráfica de la derivada, en el intervalo desde 0 hasta 3, la gráfica de la derivada está por encima del eje X. Mejor dicho, la gráfica de la derivada es positiva, está por encima del eje X, ¿vale? Esta que está aquí, la gráfica de la derivada,
Y bueno, está por encima del eje X desde 0 hasta 3. Mejor dicho, esa gráfica de la derivada me está diciendo que en este intervalo de 0 a 3, pues que la derivada tiene signo positivo. Miren, está por encima del eje X. ¿Listo? Está por encima del eje X. Significa que la derivada es positiva y por tanto la función es creciente. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya sacamos una información adicional acerca de la función f. ¿Listo? Desde 3 hasta más infinito. ¿Alguien sabe si la función original f es creciente o decreciente desde 3 hasta más infinito? La función f. Manuela dice. ¿Es creciente, profe? Pues, cre- Bueno, Manuela no la escuché muy bien, se escuchaba entrecortado, pero bueno, ahí efectivamente lo que dijeron, ¿no? Desde 3 hasta más infinito, la gráfica de la función f, exactamente, sigue siendo positiva, ¿cierto? Sigue siendo positiva, está por encima del eje X. O sea que aquí, en este intervalo, desde 3 hasta más infinito, la derivada sigue siendo positiva y por tanto la función f sigue siendo creciente. Perfecto. Luego, eso de ahí hace que yo ya tenga, digamos, conocimiento de cuál es el comportamiento del punto crítico x igual a 3. La función venía creciente y sigue siendo creciente, o mejor dicho, la derivada es positiva y sigue siendo positiva cuando pasa al punto crítico. Es decir, no hay cambio de signo en la derivada de la función cuando atraviesa el punto crítico x igual a 3. Eso indica entonces que como no hay cambio de signo, pues x igual a 3 efectivamente es un punto crítico, pero es un punto de silla. No se trata ni de un máximo ni de un mínimo. La función simplemente venía creciente y sigue siendo creciente. Puede haber sido algo así, ¿no? Puede haber sido algo así, no sé, algo así creciente y sigue siendo creciente, algo así tal vez, podría ser en ese punto tal vez, una idea. Pero entonces esa es la cuestión, ¿no? Venía creciendo, pasó al punto crítico x igual a 3 y siguió creciendo. Entonces, bueno, ese es el asunto ahí. Entonces, punto crítico x igual a 3, punto de silla. ¿Listo? Ahora vamos para la zona entre menos infinito y 0. Si analizamos la función f' que tenemos aquí o la gráfica de f', entre menos infinito y 0, la función, bueno, o mejor dicho, la derivada está en la parte negativa, ¿cierto? Mejor dicho, está en la parte negativa del eje y, es decir, la derivada es negativa entre menos infinito y 0, es negativa. Y eso significa entonces que la función original tiene que ser decreciente. En esta zona desde menos infinito hasta 0, la derivada está siendo negativa, está por debajo del eje X. ¿Listo? Está por debajo del eje X. Quiere decir entonces que en esta zona desde menos infinito hasta 0, la función tiene que ser decreciente. Y eso pues me da también la idea o me ayuda a saber el punto crítico x igual a 0 de qué se trata. Porque entonces yo ya sé que la función venía decreciendo y comenzó a crecer. Podría ser algo así, ¿no? Venía decreciendo y comenzó a crecer. Entonces, x igual a 0 se trata entonces de un mínimo. ¿Listo? X igual a 0 se trata de un mínimo. Entonces, ya tenemos esta información respecto a nuestra función f. Aquí venía creciendo, decreciendo, perdón, llegó al mínimo, aquí comenzó a crecer, aquí es un punto de silla, entonces puede ser que haga esto y siga subiendo. Algo así podría ser la función f, ¿listo? Algo así podría estar realizando esta función f, ¿vale? Entonces, muy bien, pero vamos a mitad de camino. Vamos a mitad de camino. Ya extrajimos bastante información, lo hicimos de manera despacio para que viéramos cómo funciona. Repito, esto es muy difícil ver la información aquí y saber si se trata de un máximo o un mínimo o cuando hay un punto crítico. Bueno, todo esto yo sé que es bastante complicado, pero les voy a hacer la siguiente pregunta. Voy a ahorrar esos puntos críticos de ahí. Bueno, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguien puede identificar
¿Alguien puede identificar un punto de inflexión de la función f viendo la gráfica de f'? ¿Alguien puede identificar un punto de inflexión de la función f viendo la gráfica de f'? ¿Sí? Dígame. O sea, profe, un punto de inflexión la, en la derivada, pues en la gráfica de la derivada, o tenemos que averiguarlo en dónde está en la normal. En la función f. Entonces, la pregunta es, acerca de la función f original que no conocemos, que no sabemos cómo es, que no sabemos absolutamente nada de ello, más salvo esta información que hemos podido recabar, digamos, esta información de aquí, pero no conocemos nada más de la función f. Conocemos la gráfica de la derivada, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿alguien sabe, alguien puede identificar cuál podría ser un punto crítico de la función f original que no conocemos, viendo esta gráfica de la derivada? ¿Alguien puede identificar un punto crítico de la función f original viendo esta gráfica de la derivada? Punto crítico de nuevo. No, un punto de inflexión, perdón, no sé si dije punto crítico, un punto de inflexión. Un punto de inflexión de la función f original conociendo la gráfica de la derivada. Voy a volver a repetir la pregunta entonces. ¿Alguien puede identificar un punto de inflexión de la función f original que no conocemos solamente con ver esta gráfica de la derivada de f'? Profesor, cuando X vale 1, ¿cierto? Una idea, inflexión, cuando x vale 1, me dijeron por ahí. ¿Algún otro punto que se ocurra? Es difícil, ¿cierto? Yo sé que es complicado, yo sé que es bastante difícil, pues, uno poder visualizar esos puntos de inflexión conociendo la derivada. ¿Listo? La última clase que tuvimos el día miércoles, de hecho creo que fue Manuela la que dijo explícitamente la mejor idea que uno podría tener para esto. Ella dijo, es que los puntos de inflexión son los máximos y los mínimos de la derivada, y exactamente eso es. Los puntos de inflexión de la función f son, recuerden muy bien, los puntos críticos de la derivada. ¿Y dónde la derivada tiene puntos críticos? En los máximos y en los mínimos. En x igual a 1 nosotros tenemos un máximo de la derivada. Aquí está, en x igual a 1 no tenemos un máximo de la derivada. Y en x igual a 3 nosotros tenemos un mínimo de la derivada. ¿Listo? En estos puntos, x igual a 1 y x igual a 3, tenemos los puntos críticos de la derivada. Esos puntos críticos de la derivada corresponden a los puntos de inflexión. Eso fue lo que les dije al principio. ¿Se acuerdan? Cuando recién estábamos comenzando a ver esto, les dije, ustedes pueden ver los puntos de inflexión como los puntos críticos de la derivada. Eso lo copiamos varias veces y aquí es donde hacemos uso explícitamente de eso. Los puntos de inflexión son los puntos críticos de la derivada. Es decir, donde la derivada tiene máximos y donde la derivada tiene mínimos. X igual a 1 y x igual a 3 corresponden a puntos donde encontramos un máximo y un mínimo respectivamente. Significa que para la función f original, ahí vamos a encontrar puntos de inflexión. ¿Listo? Entonces, en x igual a 1 y en x igual a 3 encontramos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión los colocamos como en morado, creo. Bueno, colocémoslos en otro color, me parece mucho la azul. Voy a colocarlos en verde. Puntos de inflexión en verde. ¿Listo? Entonces, punto de inflexión en x igual a 1 y punto de inflexión en x igual a 3. ¿Listo? Vale. Entonces, ahí está. Ya tenemos entonces la mayor parte de la información.
Ya tenemos puntos críticos, ya sabemos si se tratan de máximos o mínimos. En este caso 0 era un mínimo, 3 era un punto de silla. Tenemos intervalos donde crecen, desde menos infinito hasta 0 decrece, desde 0 hasta 3 crece, desde 3 hasta más infinito crece, ¿vale? Tenemos dos puntos de inflexión, x igual a 1 y x igual a 3. Felipe Villa nos dijo el primero, x igual a 1. Yo les colaboré con el segundo y les expliqué por qué eran esos, ¿vale? Lo dijimos desde el principio, los puntos de inflexión son los puntos críticos de la derivada. De tal manera que, pues cuando veamos la gráfica de la derivada, eso lo dijo Manuela en la clase pasada, si identificamos los máximos y los mínimos de esa derivada, pues ahí vamos a encontrar los puntos de inflexión de la función f original, ¿listo? Que no conocemos. Entonces, ahí ya tenemos dos puntos de inflexión, ¿listo? Ahora les voy a comentar lo siguiente. Necesitamos saber intervalos de concavidad o... Voy a hacer este punto de inflexión, ¿vale? Y este es punto de inflexión. ¿Listo? Necesito saber si la función f original que no conocemos es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Necesito saber si la función f original que conocemos es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, viendo la gráfica de esta derivada. ¿Alguien podría indicarme un intervalo donde la función original f sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, viendo la gráfica de la derivada? Este era un punto crítico. Creo que es la pregunta más difícil que uno tiene que... Es cóncava hacia abajo. ¿En dónde? ¿No escuché? Es cóncava hacia abajo en el punto 0, desde 0 hasta 3. Bueno, desde menos infinito más. ¿Desde menos infinito hasta dónde? Ah, no, yo digo que hasta 2, mentiras, profe, porque hay un punto de inflexión en 2. No, Manuela, pero te estás confundiendo. Te estás confundiendo. La pregunta es sobre la función original f, ¿vale? Ah, Esta de yo aquí le es la entendí, función f'. profe, No. que sí, era sobre la... No. Vamos a ver sobre la función original f, la que no conocemos, la que no tenemos gráfica. Se podría identificar de alguna manera un punto de inflexión de esa función original f que no conocemos solamente, bueno, ya los puntos de inflexión los tenemos, ¿no? 1 y 3 dijimos. Bueno, la pregunta era, ¿podemos identificar un intervalo donde la función sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es decir, identificar la concavidad de los intervalos de la función f conociendo esta gráfica de f'. Es la pregunta más complicada que hay que resolver o que hay que pensar. ¿Por qué? Porque la concavidad tiene que ver con la segunda derivada, recuerden, ¿cierto? La concavidad tenía que ver con la segunda derivada. Si la segunda derivada era positiva, eso implicaba que la función f era cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada era negativa, implicaba que la función f era cóncava hacia abajo. ¿Listo? Pero en este caso es difícil verlo porque nosotros tenemos la gráfica desde la primer derivada. Tenemos esta grafiquita de aquí, de la primer derivada. Entonces, es complicado verlo. ¿Listo? Sin embargo, piensen en lo siguiente. Recuerden que si una función es creciente, entonces su derivada es positiva. Eso lo vimos también. Si una función es creciente, entonces su derivada es positiva. La pregunta es, ¿en dónde la función f' es creciente? Entonces les voy a decir un intervalo. Desde menos infinito hasta 1, la función f', esta gráfica que estamos viendo en este momento, es creciente. Desde menos infinito hasta 1, f' viene en subida. Desde menos infinito hasta 1, f' es creciente. Significa que la derivada de ella, es decir, f segunda, es positiva, ¿vale? Esa es la cuestión aquí, por eso les digo, es más difícil de ver porque uno tiene que analizar eso en los dos niveles que estábamos diciendo. Entonces, repito, recuerden que teníamos un teorema o un criterio que decía,
Si la función es creciente, entonces su derivada es positiva. Si la función es decreciente, entonces su derivada es negativa. ¿Listo? Ahora veamos esta gráfica azul. Esta gráfica azul, ¿en dónde es creciente? Es creciente desde menos infinito hasta 1. Miren que de menos infinito hasta 1 la gráfica azul viene en subida. Aquí viene en subida en toda esta zona de aquí. ¿Listo? En toda esta zona aquí hasta aquí prácticamente viene en subida. Como esta zona, como esta gráfica azul viene en subida, significa que la derivada de esta gráfica azul, la derivada de esa gráfica azul, perdón, significa que sí, que la derivada de esa gráfica azul es positiva, ¿vale? Significa que la derivada de esa gráfica azul es positiva. Pero ¿quién es la derivada de la gráfica azul? Pues es que la gráfica azul ya era f' y la derivada de eso pues es f segunda. Entonces significa, palabras más, palabras menos, que desde menos infinito hasta 1, f segunda es positiva. Y por tanto, desde menos infinito hasta 1, de hecho, hasta aquí hasta 1, la función f es cóncava hacia arriba, hasta aquí hasta 1. ¿Listo? En todo este intervalo, desde menos infinito hasta 1, la función f que no conocemos es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces repitamos rápidamente. Rápidamente era borrar esto. Entonces, rápidamente era. Sabemos el criterio de cuando la función, y cuando la función es creciente, entonces la derivada es positiva, ¿no? Sabemos el criterio que dice que si la función f es creciente, entonces la derivada es positiva. Bueno, de esta función azul que tenemos aquí graficada, ¿en dónde es creciente? Entonces, desde menos infinito hasta 1, desde menos infinito hasta 1, esta función azul viene en subida, viene creciendo. Esta función azul es creciente desde menos infinito hasta 1. ¿Listo? Aquí están las flechitas. Significa entonces que la derivada de esta función azul, que la derivada de esa función azul es positiva, ¿vale? Que la derivada de esta función azul. Pero es que la función azul es f', y si yo derivo f', pues me da f segunda. Quiere decir que desde menos infinito hasta 1, f segunda es positiva. Entonces, eso fue lo que yo puse acá. F segunda es positiva desde menos infinito hasta 1. ¿Listo? Significa que la función f es entonces cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería más o menos nuestra función original f hasta ahí? Vamos en un pedacito, ¿listo? Vamos en un pedacito. Solamente hemos averiguado hasta aquí, hasta x igual a 1. Falta la zona de acá a la derecha, pero entonces sería así. Observen, nuestra función f es decreciente y es cóncava hacia arriba, o sea que podría ser así, sencillo, prácticamente así. Listo, prácticamente así. Llega hasta el primer punto crítico, hasta ahí es decreciente y cóncava hacia arriba hasta 0, ¿cierto? Hasta x igual a 0. Ahí vamos en x igual a 0. X igual a 0 es el primer punto crítico de la función y se trata de un mínimo. Y aquí comienza a subir. Y llega entonces, comienza a subir aquí, hasta ahí. Esa es la información que tenemos hasta ese momento. Hasta este momento no hemos averiguado más, no hemos puesto más información. ¿Listo? Sabemos que entre menos infinito y 0 la función f es decreciente. Aquí está, miren, es decreciente, que fue lo primero que hallamos. Llegamos hasta el punto crítico x igual a 0, que se trata de un mínimo. Llegamos hasta el mínimo, comienza a subir, comienza a crecer. Y llegamos hasta el primer punto de inflexión que nos encontramos, que fue x igual a 1. Este de aquí era punto de inflexión y este de aquí era punto de inflexión. ¿Listo? Aquí llegamos al primer punto de inflexión. Seguramente, pues aquí habrá un cambio de concavidad. Pasará de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo, como lo habíamos dicho antes. ¿Listo? Pero vamos a ver que efectivamente es eso. Entonces, miren qué es lo que pasa en el intervalo desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3, ¿qué es lo que está pasando? La función f', que es la que tenemos aquí, es decreciente ahora. Desde 1 hasta 3 es decreciente. Esa función azul que tenemos ahí graficada en el intervalo 1, 3 es decreciente. Significa, por el criterio que dijimos hace rato, que si nosotros derivamos esta función azul, pues la derivada es negativa.
porque pues ese es el criterio, ¿no? Decreciente, derivada negativa. Entonces, si derivamos esta función azul, pues la derivada es negativa. Resulta que si derivamos la función azul, pues nos da la segunda derivada de f, porque es que la función azul ya era la primera derivada de f. Aquí está. Entonces, significa que desde 1 hasta 3, f segunda es negativa. Entonces, desde 1 hasta 3, f segunda es negativa. Significa que la función f es cóncava hacia abajo. Significa entonces que aquí tiene que, en este punto de inflexión, hay un cambio de concavidad y pasa a ser cóncava hacia abajo. Y llega hasta el siguiente punto crítico, que fue x igual a 3, o punto de inflexión también, es lo mismo. En este caso, pues x igual a 3 era punto crítico y punto de inflexión. Y aquí se trata de un punto silla, ya dijimos, no era ni máximo ni mínimo. Y entonces veamos a ver qué pasa con la derivada, con la segunda derivada. En x igual a 3, esta función azul, que es la derivada, comienza otra vez a crecer. ¿Listo? Desde 3 hasta más infinito, esa función azul comienza a crecer otra vez, es creciente. Significa que la derivada de esa función azul, pues debe ser positiva. En el intervalo desde 3 hasta más infinito, la derivada de esta función azul debe ser positiva. Pero resulta que la función azul ya es f', entonces significa que si yo derivo otra vez f', pues sería f segunda, es positiva, entre 3 y más infinito. O sea que desde 3 hasta más infinito, la segunda derivada es positiva y por tanto, la función f es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Luego entonces, nuestra gráfica podría haber hecho exactamente eso, ¿no? Entonces, esta gráfica que hicimos aquí reúne, pues, todos los ingredientes que pudiese haber tenido nuestra gráfica original F. Esto solamente es un bosquejo. Sin embargo, pues es uno de los ejercicios más complicados porque solo estábamos viendo la gráfica de F' y de aquí tuvimos que extraer toda la información acerca de la gráfica de F. ¿Listo? ¿Qué información pudimos extraer? Bueno, absolutamente todo. Intervalos de crecimiento, de decrecimiento, puntos críticos, si son máximos, son mínimos, puntos de inflexión, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, y todo eso lo hicimos viendo la gráfica de F'. ¿Listo? Entonces, quiero comentarles que ese, pues yo sé que es un problema inverso, de hecho, es un problema inverso complicado porque ya les mencionaba, siempre vamos como en esta dirección, siempre vamos de F a F' y bueno, vamos como en este sentido de aquí que pues es el usual, ¿listo? Es el natural, digamos. Pero en este caso, en este ejercicio, nosotros íbamos en el sentido contrario, íbamos de F' hacia F. Y en algún momento para ir de F' a F, pues tuvimos que bajar hasta la segunda derivada para poder encontrar información hasta allá. Entonces, el sentido era diferente y eso hace que el ejercicio sea más difícil de entender. ¿Listo? Pudimos extraer toda esta información. Les quiero comentar que cuando yo puse aquí, en Desmos, esta gráfica, ¿cierto? Cuando yo puse aquí en Desmos esta gráfica, pues yo realmente tuve que haber puesto la función. Yo aquí he puesto la función. La función es x por x menos 3. Esta es la derivada, ¿no? Esto es la derivada. Entonces, veamos a ver si podemos recuperar la función. La derivada fue la que yo puse en Desmos para graficar x por x menos 3 al cuadrado, ¿vale? Esa fue la que yo puse en Desmos para graficar. Sí. ¿Listo? Esa fue la que yo puse en Desmos para graficar. La función original, derivada, perdón, la gráfica de la derivada corresponde a x por x menos 3. Vamos a ver si yo puedo recuperar la función f. Denme un segundito y hago unos cálculos aquí. Hago unos cálculos aquí y después cuando estemos en cálculo integral los cuadramos. Esto es menos 6x más 9, ¿cierto? Esto es f' de x. Esto es x a la 3 menos 6x cuadrado más 9x. Luego entonces f de x va a ser entonces x a la 4 sobre 4 menos 6, 3, x a la 3 más 9x cuadrado sobre 2 más una constante que podemos colocarle 0. ¿Vale?
Entonces, aquí, yo pues con los cálculos que más o menos sé, pude extraer cómo podría ser la función original f. Miren que aquí es menos 2x a la 3 más 9 medios de x cuadrado. Esa podría ser la función original f. ¿Listo? Vamos a graficar esta función que podría ser la función original f. ¿Listo? Repito, entonces, en Desmos yo había colocado f'. F' correspondía a x por x menos 3. Hice unos calculitos aquí como para recuperar f con esta expresión de acá. Simplemente busqué cuál función podría ser de tal manera que cuando yo derive esta función me dé esto que está acá. Si yo derivo esta función que calculé aquí, que es x a la 4 sobre 4 menos 2x a la 3 más 9 medios de x cuadrado, mejor dicho, voy a derivarla, ¿listo? Voy a tomarme el trabajo de derivar esta función y verán que llego a esta misma función f' de acá. Voy a derivar esta función. F' de x, aquí es bajo el 4, ¿cierto? 4 sobre 4, x a la 3, la primera derivada, ¿cierto? Menos, bajo el 3 sería 6x a la 2, y bajo el 2 sería 2 por 9 sobre 2x, ¿vale? Aquí cancelo 4 con 4, y cancelo aquí 2 con 2, ¿cierto? 2 con 2 se cancela también, y me quedaría x a la 3 menos 6x cuadrado más 9x. ¿Listo? Factorizo una x, me quedaría x factor de x a la 2 menos 6x cuadrado, menos 6x más 9. Y ese x cuadrado menos 6x más 9, pues es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es x menos 3 al cuadrado. Entonces llego a la misma función f' que me habían dado originalmente. ¿Listo? Entonces sí, bueno, con unos calculitos ahí, averigüé quién podría ser la función f de la que estaba hablando. Esta, la verdad, no la había sacado. Vamos a ver, esta función f pues debería parecerse en algún sentido, debería tener algo similar a la gráfica que hicimos acá. Por supuesto que nosotros hicimos solamente un bosquejo, pero veamos que tenga las mismas características de dónde es crecimiento, de cuáles son los puntos críticos, cuáles son puntos de inflexión y todo eso. ¿Listo? Entonces coloquémosla. X a la 4 sobre 4 menos 2x a la 3, coloquémoslo aquí en Desmos, x a la 4 sobre 4, listo. Me olvidé ya, esto es menos 2x a la 3 más 9 medios de x cuadrado. Menos 2x a la 3, listo, más 9 medios de x al cuadrado, más 9 medios de x al cuadrado, ¿vale? Entonces, repito, esta función, pues nosotros simplemente hallamos un bosquejito de la función, pero veamos que tenga las mismas características. Voy a ocultarla un poquito, ¿listo? Entonces observen, en esta función verde, que se supone que sí es la correcta, se supone que sí es totalmente pues correcta con respecto a lo que buscábamos, entonces sí, efectivamente, es decreciente entre menos infinito y cero, es decreciente entre menos infinito y cero, observen, decreciente entre menos infinito y cero. Llegamos hasta x igual a 0 y encontramos un mínimo. Aquí está el mínimo de la función, aquí está el mínimo de la función. Y comenzamos a crecer, solamente que esta creció pues más rápido. Nosotros no teníamos forma de saber, puesto que hicimos fue simplemente sin haber tabulado ningún punto, ¿cierto? Entonces comenzó a crecer otra vez y llegó a x igual a 3. En x igual a 3, bueno, por aquí tiene que haber habido un cambio de concavidad, ¿cierto? Por aquí tiene que haber habido un punto de inflexión. En x igual a 3 nos encontramos con un punto crítico que era un punto silla. Miren que x igual a 3 era un punto crítico, pero no se trataba ni de un máximo ni de un mínimo. Aquí en x igual a 3, la recta tangente es horizontal, ¿vale? Pero no es ni máximo ni mínimo. Y también en x igual a 3 encontramos un punto de inflexión. La función venía cóncava hacia abajo y cambió a ser cóncava hacia arriba. Entonces, coincide justamente con la información que sacamos nosotros aquí. Y aquí en x igual a 3, la función siguió de para arriba, ¿no? Siguió subiendo, siguió creciente y justamente acá también pasa. Bueno, esa función que hallamos cumple con todas las características de, que encontramos nosotros teóricamente, ¿vale? Nosotros hicimos solamente un bosquejito de la gráfica, no tabulamos ni un punto, pero más o menos sacamos qué características podría tener la función. Entonces, aquí está. Aquí está, digamos, las gráficas. La gráfica de la función con su respectiva derivada.
Entonces, miren que sí, efectivamente, un ejercicio de esto es muy difícil, es muy complicado, es totalmente difícil en el sentido que decíamos, es decir, ir en el problema inverso, como les comentaba, siempre estamos enseñados a ir en el problema directo de f a f' y de f' a f segunda, pero en este caso íbamos desde f' hacia f y de f' a f segunda, entonces es más difícil, como que se le cruzan los cables a uno. ¿Listo? Pero está claro, muchachos, ¿está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, espero que haya quedado claro. La verdad, pues sí, Profe, bastante. Sí. en la última parte, bueno, cuando estábamos hallando la concavidad, de 3 en adelante no entendí, o sea, sí, porque sería positiva. Ok, listo. Entonces, desde 3 en adelante, ¿cierto? Volvamos a la función f' que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con f' ahí? Lo que pasaba con f' ahí, esto es f', ¿cierto? Esto es f', ¿vale? La gráfica azul es f'. Entonces, cuando llegamos a x igual a 3, eso era un punto crítico de f'. ¿Por qué era un punto crítico de f'? Porque x igual a 3 para f' es un mínimo, ¿vale? Entonces, x igual a 3 era un punto crítico de f', es un mínimo de f'. Entonces, ya lo habíamos mencionado antes, de hecho, hasta podríamos buscar la clase donde dijimos que los puntos de inflexión de f son los puntos críticos de f'. ¿Listo? Entonces, x igual a 3, por eso era un punto de inflexión de la función f original. Ahora, teníamos que saber si a partir de 3, desde 3 hasta más infinito, la función f original era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Listo? ¿Cuál es la información que tenemos? Bueno, la información que tenemos es que a partir de x igual a 3, esta función azul comienza a ser creciente. Esta función azul comienza a crecer. Comienza a ir de para arriba, comienza a crecer. Esa función azul. ¿Listo? Como esa función azul comienza a crecer, comienza a ir de para arriba en ese intervalo de 3 hasta más infinito, significa que la derivada de esa función azul tiene que ser positiva. Recuerden, función creciente, entonces derivada positiva. Entonces, la derivada de esa función azul tiene que ser positiva. ¿Listo? Pero ¿quién es la derivada de esa función azul? Pues es f segunda realmente, porque la función azul es f primera, es la primera derivada, y la derivada de la función azul pues será entonces f segunda, y entonces tiene que ser positiva f segunda. Eso significa entonces que la función f que no conocíamos hasta el momento, que no la sabíamos que no sabíamos cómo era, pues tenía que tener segunda derivada positiva. ¿Listo? Y significaba entonces que la función f original, como la segunda derivada es positiva, por el criterio de la segunda derivada, la función f original era cóncava hacia arriba. Entonces, por eso aquí hicimos el cambio de concavidad y la pusimos cóncava hacia arriba. ¿Listo? Pero entonces sí, fue viendo cómo se comportaba esta función azul, que es f'. ¿Listo? Como era creciente, entonces significaba que la derivada de esa función azul, pues era positiva. ¿Y cuál es la derivada de esa función azul? Pues la derivada de esa función azul es f segunda, porque la función azul es f primera, ¿no? Entonces f segunda es positiva. Y si f segunda es positiva, entonces f original, que no conocemos, es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Ese fue el análisis que le hizo en ese puntico de ahí, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces sí, hay que hacer algún par de ejercicios de estos, tienen que tomarse el tiempo de hacer un par de ejercicios de estos. Por supuesto, hay que mirar todos los truquitos que vimos aquí. Yo repito otra vez, como por enésima vez, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero bueno, hay que concentrarse un ratico en resolver algún ejercicio de eso, listo, para saber cómo es que funciona. Sobre todo también porque ustedes eh, están pues en cálculo diferencial, el próximo curso que les sirve es cálculo integral, y en cálculo integral pues uno siempre va a tener que ir en este sentido, ¿no? Uno en cálculo integral siempre va en este sentido, va de la derivada a la función f, y entonces bueno, tiene que, digamos, uno reconectar cables para que pueda funcionar todo en este sentido, ¿listo? De la derivada hacia la función f,
Entonces ahí tiene que reconectar todos sus cables para que le funcione a uno y poder calcular todo eso. Aquí fue lo que hice, miren, yo tenía aquí la derivada y volví, me calculé, fue la función f, eso fue lo que hice aquí, puse la derivada y calculé fue la función f, de la cual proviene esa derivada que puse acá. Entonces hice un cálculo cortico, ahí pues hice algunas averiguaciones, y me dio que la función f era x a la 4 sobre 4 menos 2x a la 3 más 9 medios de x cuadrado. Si yo derivo esta función f, pues obtengo f' que está acá. Entonces, por eso les digo, uno siempre va en cálculo integral de la derivada hacia f. Entonces hay que ir conectando esos cablecitos en el cerebro para que pues uno pueda hacer ese salto correctamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, y como última aplicación de la derivada, no alcanzamos a ver más, hay muchas más por supuesto, pero no alcanzamos a ver más. Como última aplicación de la derivada, nosotros tenemos la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, de hecho, vamos a copiar el título entonces. La regla del L'Hopital. ¿Listo? Es una aplicación de la derivada, pero al cálculo de límites. Muchas veces, cuando queremos calcular un límite, es mucho más fácil si lo hacemos por la regla del L'Hopital. ¿Cuál es esa regla del L'Hopital? O mejor dicho, ¿en dónde la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? Bueno, quiero comentarles que esa regla del L'Hopital, o esa aplicación de la derivada, solo la vamos a poder aplicar en límites indeterminados, límites indeterminados, límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esa regla del L'Hopital solo la podemos aplicar en límites de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Listo? Ahí vamos a poder aplicar regla del L'Hopital. En los demás casos, no. Sin embargo, cuando estamos en una de las otras formas indeterminadas, recuerden que nosotros vimos formas indeterminadas en límites. Nosotros vimos en Wikipedia una tablita de formas indeterminadas. Aquí está, de hecho. ¿Vale? Vamos a ver si ingresa. Aquí está, miren. Nosotros cuando estábamos viendo límites vimos una tablita de formas indeterminadas, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 sobre 0, 0 a la 0, infinito a la 0 y infinito menos infinito. ¿Listo? Y estamos diciendo entonces que esta regla del L'Hopital solo se puede aplicar a la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que yo les mencionaba es que cuando vimos estas reglas, estas formas indeterminadas, yo les dije, las otras formas indeterminadas, por el momento no las vamos a estudiar, pero todas se pueden llevar a la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Y es efectivamente, uno hace un cambiecito en cada una de estas formas y la lleva o bien a la forma 0 sobre 0 o bien a la forma infinito sobre infinito. Por tanto, entonces, cuando queremos resolver un límite, por ejemplo, de la forma 1 a la infinito, ¿cuál sería el paso a seguir? El paso a seguir es tomar ese límite y convertirlo, haciendo pues una conversión, ¿cierto? De este límite de 1 a la infinito, convirtiéndolo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Una vez hecha esa conversión a estas dos formas indeterminadas, aplicamos regla del L'Hopital si es que es necesario para poderlo resolver. ¿Listo? ¿Que cómo lo convertimos? Bueno, incluso aquí Wikipedia pone la forma de convertir, o han puesto en Wikipedia, pues alguien ha puesto algún día, alguien ha puesto en Wikipedia en alguna ocasión, cómo convertimos, cómo transformamos, dicen ellos, a la forma 0 sobre 0 o a la forma infinito sobre infinito. ¿Listo? Entonces, aquí hay una tablita de cómo transformar cada una de esas formas indeterminadas a o bien a 0 sobre 0 o bien a infinito sobre infinito. ¿Listo? Eso sería como, digamos, el paso que uno tiene que hacer ahí. ¿Vale? Pero entonces sí, volvamos a explicar qué era eso, la regla del L'Hopital. Bien, pues ya les comenté, es una reglita que vamos a aplicar en límites, pero solamente en límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Quiero comentarles algo.
La regla de L'Hopital no es una forma general para resolver límites. Quiere decir que muchos de los límites podrán resolverlos por regla de L'Hopital, efectivamente saldrán hasta más fáciles, pero muchos otros límites, en vez de volverse más fáciles, pueden volverse más difíciles. ¿Listo? En vez de volverse más fáciles, pueden volverse más difíciles y ahí es donde la regla del L'Hopital pues no va a ayudarnos. Si tenemos un límite difícil, le aplicamos regla del L'Hopital y obtenemos otro más complicado, pues no sirvió para nada. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente pues vamos a poder aplicar en muchas ocasiones, pero no en todas. Cuando nosotros aplicamos, no hemos dicho cómo aplicarla, pero cuando aplicamos la regla del L'Hopital y ya vemos que el límite nos dio más difícil, pues entonces ahí nos detenemos, decimos, pues por aquí no va a salir nada, ¿listo? ¿Cómo aplicamos la regla del L'Hopital o a qué se refieren con regla del L'Hopital? Bueno, cuando nosotros tenemos regla del L'Hopital, pues nosotros tenemos básicamente un límite en la forma, por ejemplo, voy a colocarlo bien grande, límite cuando x asciende a cierto valor c de una función f de x sobre una función g de x. ¿Listo? Supongamos que ese límite es una forma indeterminada, o bien, ¿cierto? 0 sobre 0, o bien infinito sobre infinito. Cualquiera de las dos que podemos aplicarle reglas de L'Hopital. ¿Listo? Y supongamos además que f y g tienen derivada. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que es una forma indeterminada y supongamos que tienen derivada. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla del L'Hopital? Para aplicar la regla del L'Hopital, generalmente hacemos como un signito más o como un signito igual y colocamos como LH aquí para indicar que hemos hecho regla del L'Hopital y lo que hacemos es derivar el numerador y derivar el denominador por aparte, ¿vale? El denominador, derivamos el numerador y derivamos el denominador. Y bueno, resulta que cuando calculemos ese límite, nos va a dar lo mismo el límite de la función, nos va a dar lo mismo el límite de la función f de x sobre g de x, si supongamos que nos diera L, un cierto número L, pues el límite de la derivada también nos va a dar el mismo valor, ¿cierto? ¿Vale? Esa es la cuestión aquí. Que el límite original, supongamos que si da L, el límite de la derivada también da L. Entonces, mucho cuidado porque aplicar la regla del L'Hopital no es aplicar la regla del cociente en la derivada, ¿vale? No es venir y derivar esto como un cociente, no. Aplicar la regla del L'Hopital es derivar el numerador, obtener la derivada del numerador, derivar el denominador, obtener la derivada del denominador y colocar una sobre otra. No es derivar esto como un cociente, no es f sobre g derivado, hacerlo como un cociente, no. Y bueno, resulta que cuando uno aplica regla del L'Hopital, pues muchos de los límites que uno decía que eran muy difíciles, pues muchas veces se pueden volver muy fáciles. Por ejemplo, el límite básico. El límite básico, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, dijimos que, bien, este límite nos daba 1, ¿cierto? Y era un límite básico, pero en su momento no pudimos demostrarlo, no pudimos calcularlo. Dijimos, no, este límite, por lo pronto aceptemos lo que es 1, hicimos hasta una tabulación, recuerdo yo que hicimos una tabulación, miramos la gráfica, bueno, hicimos varias cosas para poder visualizar que ese límite era 1, pero no pudimos calcularlo oficialmente. Bueno, con la regla del L'Hopital es muy fácil, porque si tenemos el límite básico, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y uno aplica regla del L'Hopital igual LH para aplicar regla del L'Hopital. Entonces esto es límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? Derivada de seno de x, derivada de seno de x, derivada del numerador, derivada de seno de x es coseno de x, y derivada de x, derivada del denominador, derivada de x es 1. Es decir, que este límite cuando x tiende a 0 es simplemente el límite de coseno de x. Aquí ya no hay indeterminación, se eliminó la indeterminación. Esto simplemente es evaluar coseno en 0 y esto me da 1. Entonces aquí yo ya puedo concluir
que el límite cuando x tiende a 0 de el original, que era muy complicado, pues simplemente nos da 1. ¿Listo? Entonces miren que con regla de L'Hopital se facilitó mucho. Prácticamente salió de una. Entonces no se olviden. Derivamos el numerador, derivamos el denominador por aparte, no aplicando la regla del cociente para las derivadas, sino que simplemente derivamos denominador y derivamos numerador. ¿Listo? Y bueno, en este caso se resolvió de una. Entonces aquí ya queda demostrado que efectivamente ese límite básico que teníamos hace tiempo, que no lo hemos podido demostrar, pues es 1. Con la regla del L'Hopital sale muy fácilmente. De hecho, la mayoría de límites básicos se demuestran fácilmente con regla del L'Hopital. Otro límite básico que teníamos era límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, y esto nos daba 0. Ese también era el límite básico. ¿Listo? Ese también era el límite básico, creo que daba 0. A ver. Creo que sí, ¿no? Daba 0. Entonces, ¿cómo resolvemos con regla L'Hopital? Pues lo mismo, simplemente volvemos a copiar acá, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x, que es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, es de la forma 0 sobre 0. A propósito, acá también es forma 0 sobre 0, ¿cierto? Es indeterminación 0 sobre 0, o sea que podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces sería lo mismo, aplico regla de L'Hopital, voy a hacerla en rojo. Esto es igual LH para indicar que apliqué regla de L'Hopital. Y bueno, esto entonces límite cuando x tiende a 0 de derivada del numerador. Derivada de 1 menos coseno de x. Derivada de 1 es 0. Y derivada de menos coseno de x, la derivada de coseno es menos seno, y con el otro menos me daría más. Entonces más seno de x. Sobre derivada de x, que es 1. Es decir, básicamente me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, porque seno de x más 0, pues es seno de x sobre 1, pues sigue siendo seno de x. Y aquí ya no hay ninguna indeterminación, ya no es ni 0 sobre 0, ya no hay ninguna indeterminación, simplemente es evaluar. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, es simplemente evaluar, y esto es seno de 0, y seno de 0 es 1. Perdón, seno de 0 es 0, ¿no? Seno de 0 es 0. Entonces, aquí ya queda demostrado el otro límite básico. Por tanto, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, pues da entonces 0. Efectivamente, seno de 0 es 0. ¿Listo? Y esa es la regla del L'Hopital. Esa es la regla del L'Hopital. Soluciona gran cantidad de límites muy difíciles que parecían originalmente bastante complicados. Con la regla del L'Hopital pueden solucionarse de manera mucho más sencilla. ¿Listo? Otro límite básico que teníamos era el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x. Este límite daba 1, límite básico también. ¿Cómo lo calculamos? Regla del L'Hopital otra vez. Esto es de la forma 0 sobre 0. Podemos aplicarle regla del L'Hopital. Esto es límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x. Regla del L'Hopital, ¿cierto? Aplicamos, derivamos arriba, derivamos abajo. X tiende a 0. Derivada de e a la x menos 1. Derivada de e a la x es el mismo e a la x menos derivada de 1, que es 0, sobre derivada de x, que es 1. Esto es el límite cuando x tiende a 0. Lo único que me queda es e a la x, ¿cierto? El x menos 0 pues no hace nada, y sobre 1 pues tampoco no hace nada. Y esto, como no es indeterminación, no hay nada, pues me queda es e a la 0, que es 1. Entonces, aquí ya queda demostrado otro límite básico fácilmente por la regla del oro. ¿Listo? ¿Sí está clara la idea, muchachos? ¿Sí está bien la idea? ¿Sí está entendible esta parte? Bueno, espero que sí. Y otra ventaja que tiene la regla del L'Hopital, otra ventaja que tiene, es que uno la puede utilizar cuantas veces sea necesario. Uno puede utilizar la regla del L'Hopital varias veces si es que sigue teniendo inconvenientes la función.
Esa es otra ventaja de la regla del L'Hopital. Hagamos, por ejemplo, un ejemplo, hagamos una funcioncita por acá. Entonces sería así. Por ejemplo, algo así. Límite, cuando x tiende a más infinito, pongámosle de, yo qué sé, pongámosle 3x cuadrado más 5x más 7, pongámosle por acá, y pongámosle 5x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 2, por ejemplo. ¿Listo? Ese límite es de la forma infinito sobre infinito. ¿Listo? Cuando x tiende a más infinito, pues la expresión del numerador tiende a más infinito y la expresión del denominador tiende a más infinito. Entonces, pues es una forma indeterminada, pues, que se le puede aplicar esta regla del L'Hopital. ¿Qué hacemos entonces? Pues aplicamos regla del L'Hopital. Básicamente hacemos eso. Entonces, sería, nosotros ya sabíamos resolver esto con un truquito, ¿no? Nosotros ya sabíamos resolver esto dividiendo por la potencia dominante y todo esto, pero bueno, la otra manera es aplicándole regla del L'Hopital. Entonces quedaría así, límite, cuando x tiende a más infinito, de 3x a la 2 más 5x más 7 sobre, voy a volverlo a colocar acá, 5x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 2. ¿Listo? Aquí quedaría. ¿Listo? Aplico regla del L'Hopital primera vez. Aplico regla del L'Hopital, entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador, la derivada de 3x cuadrado más 5x más 7. La derivada de 3x cuadrado es 6x, más la derivada de 5x es 5, más la derivada de 7 que es 0, la puedo quitar ya, la puedo omitir, y me quedaría entonces esto, 6x más 5, sobre la derivada del denominador, derivada de 5x a la 3, bajo el 3 y me quedaría 15x a la 2, más derivada de 2x cuadrado, bajo el 2 y me quedaría 4x, más derivada de 3x es 3, más derivada de 2 que es 0, entonces lo puedo omitir. Quedó entonces así. Hice la primera aplicación de la regla del L'Hopital y me dio este límite que tengo en este momento aquí, pero resulta que ese límite sigue siendo de la forma infinito sobre infinito. No se ha eliminado indeterminación aquí. No he hecho una eliminación de la indeterminación, por tanto no he resuelto el límite. ¿Listo? ¿Qué hago? Puedo aplicar otra vez regla del L'Hopital. Puedo aplicarla cuantas veces sea necesario. Puedo aplicar regla del L'Hopital otra vez y me quedaría entonces así. LH igual. Entonces calculo regla del L'Hopital y me quedaría así. Me quedaría de esta manera. Límite cuando x tiende a más infinito, y entonces otra vez aplico derivada de 6x más 5, derivada de 6x es 6, y derivada de 5 es 0, entonces lo puedo omitir. Sobre derivada del denominador, derivada de 15x cuadrado bajo el 2 y me quedaría 30x, más derivada de 4x que es 4, más derivada de 3 que es 0. Y me quedó de esta forma. ¿Listo? Aquí ya se eliminó la indeterminación. Después de aplicarse regla del L'Hopital por segunda vez, eliminé la indeterminación. Este límite ya no es de la forma infinito sobre infinito. Miren que en la parte del numerador es una constante simplemente. Luego este límite es de la forma una constante sobre infinito. No es indeterminación, simplemente que es una constante dividido por un número muy grande. Esto tiende a ser 0, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Esto es 0. Cuando x tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, pero el numerador se mantiene constante en 6. Quiere decir que el total de este límite tiende a 0, ¿vale? Pero entonces este ejemplo que era bastante sencillo, ya sabía que iba a dar 0, de hecho yo ya sabía que iba a dar 0. Este ejemplo bastante sencillo es para ilustrar que la regla del L'Hopital yo la puedo aplicar cuantas veces sea necesario, ¿listo? Cuantas veces la necesite, pues puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Incluso esa regla del L'Hopital está por acá hay ejemplos de esto. Vamos a ver si hay algún ejemplito, algún ejercicio que veamos que se puede aplicar por acá. Vamos a ver si hay algún ejercicio que podamos aplicar por aquí.
Ujú. Funciones exponenciales, a ver. A ver. Uy, está por aquí. No, no está en este capítulo. No. Aquí está, miren, formas indeterminadas y regla de L'Hopital. Entonces, lo que decíamos, regla de L'Hopital, una forma indeterminada para aplicarla es de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? En este caso, miren la función que tienen, la función es la función x menos seno de x sobre x cuadrado sobre x al cubo, por ejemplo. Y lo que decíamos, si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a una cierta constante a de f de x sobre g de x, pues tiene que ser lo mismo, es lo mismo de hecho que calcular el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. Es la regla del L'Hopital. ¿Listo? Y entonces, bueno, aquí ya entonces, miren la aplicación de la regla del L'Hopital. Miren que aquí ya aplicaron la regla del L'Hopital una vez, derivaron 3x que es 3, derivaron seno que es coseno, derivaron x en el denominador que es 1, y bueno, obtuvieron como resultado 2. ¿Listo? Más fácilmente que haberlo hecho, pues, como lo hacíamos antes. De hecho, pues sale un límite ahí difícil que pues que haría complicado resolver normalmente si no es con la regla del L'Hopital. Acá hicieron la aplicación otra vez de la regla del L'Hopital, miren. Y bueno, aquí hay varias aplicaciones. Podemos a ver si de pronto hay un ejemplito por aquí. Ok, miren, por ejemplo, este de acá está interesante. Está interesante. A ver. Ujú. Vamos a ver por aquí un par de ejemplos. Quería uno donde haya que derivar varias veces. Entonces sería algo así. Entonces hagamos rápidamente estico. Sería algo así entonces. Pegar por aquí. Y entonces muy sencillo, ¿no? Tenemos que calcular ese límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, x menos seno de x sobre x al cubo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo que pasa en este caso es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, indicar que la forma de este límite es 0 sobre 0, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, pues aquí me quedaría 0 menos seno de 0, que también es 0. Y en el denominador me queda 0 también. ¿Listo? Entonces, es un buen candidato para aplicarle regla de L'Hopital. Significa entonces que yo aplico regla de L'Hopital, límite cuando x tiende a 0, de x menos seno de x sobre x al cubo. Aplico regla de L'Hopital, ¿cierto? LH aquí. Y entonces sería límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador. Derivada de x es 1, derivada de seno de x es coseno de x, ¿cierto? Derivada de seno de x es coseno de x. Sobre derivada de 3x al cubo, de x al cubo, perdón, que es 3x cuadrado. Llegamos a este límite de ahí. ¿Qué es lo que pasa con ese límite? Que cuando volvemos a analizar qué forma tiene este límite que nos dio como resultado ahí, pues otra vez es de la forma 0 sobre 0. Cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, y 3 por 0 al cuadrado, pues es 0. Entonces es de la forma 0 sobre 0. Significa que, bueno, aplicar una regla de L'Hopital sirvió, hizo algo, pero todavía no quita la indeterminación. Seguimos con la indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicar otra vez regla de L'Hopital. Podemos aplicarla por una segunda vez y como les decía hace rato, cuantas veces sea necesario. Entonces, esto es límite cuando x tiende a 0, derivada de 1 es 0, derivada de menos coseno, de hecho es seno, ¿cierto? Porque la derivada de coseno es menos seno y con el menos que está ahí ya de principio, pues sería seno positivo, sobre derivada de 3x al cuadrado. De 3x al cuadrado bajo el 2 sería 6x. Y esto me quedaría entonces límite, voy a simplificar un poquito, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre 6x. ¿Listo?
Y entonces, bueno, llegamos a este tercer límite donde todavía no se elimina la indeterminación. Este tercer límite todavía es de la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué hacemos? Otra vez aplicación de la regla del L'Hopital. Entonces miren que aquí en este ejercicio, 3 aplicaciones de la regla del L'Hopital para poder resolverlo. De hecho, ya con esta se soluciona, pero 3 aplicaciones lograron resolver este ejercicio. Derivada de seno, que es coseno, y derivada entonces de 6x, que es 6. Y ahora sí se eliminó la indeterminación. Esto ya desde la forma, una constante, coseno de 0, que es 1, y sobre 6. Entonces ya no es indeterminación, ya no es absolutamente nada de eso. Ya simplemente es evaluar el límite o evaluar la función en x igual a 0, que me da coseno de 0 sobre 6, que es un sexto. ¿Listo? Entonces, efectivamente, aquí en este ejercicio como tal, bastante sencillo, pero hubo que aplicar 3 veces la regla del L'Hopital para poderlo resolver. Y así como les decía, puede necesitarse varias aplicaciones de la regla del L'Hopital y esa es una ventaja que tiene, que uno siempre puede estar aplicando otra y otra vez hasta que puede solucionar el límite. Pero, como les decía hace rato, tengan cuidado porque no todos los límites se pueden resolver con reglas del L'Hopital. Hay algunos límites que en vez de solucionarse la situación, en vez de volverse una situación más fácil, pues realmente se vuelve una situación más difícil. ¿Listo? Ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. Tal vez aquí no encuentro ninguno, no veo como ninguno hacia la vista que nos permita como tener esa partecita que les digo ahí. Mm, Tal vez no veo como ninguno a la vista, pero voy a buscar un límite, a ver si por acá. Ujú. Tal vez como por aquí podría ser esto de por aquí. Bueno, ahí tocaría ver. ¿Listo? Bueno, pero bueno. Entonces, hay que tener cuidado porque no todos los límites se pueden resolver con regla del L'Hopital, ¿no? El consejo es, hagan la derivación, hagan la aplicación de la regla del L'Hopital una vez. Si ven que resulta una función más complicada, si ven que en vez de simplificar la expresión se volvió más difícil, por ejemplo, aquí teníamos un polinomio de grado 3 en el denominador, en el siguiente tenemos un polinomio de grado 2, entonces yo dije, bueno, se simplificó un poquito, entonces puedo avanzar porque sé que se va a seguir simplificando, sé que se va a volver más fácil cada vez que haga una aplicación de la regla del L'Hopital. Pero si, por ejemplo, hago esto y veo que tengo un polinomio de grado 3, al aplicar la regla del L'Hopital veo que me queda un polinomio de grado 4 acá, entonces yo digo, bueno, pero aquí ya se está complicando el asunto porque entonces en vez de mermar potencia, gané potencia y entonces pues va a volverse más difícil todavía. ¿Listo? Voy a tratar de buscar un ejemplo con eso, en algún momento pues se los mando o hablo sobre ello, pero parece ser que pues no encuentro por aquí tal vez un ejemplito que me sirva. ¿Listo? Ujú. Bueno, ahí me encuentre. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, bueno, me imagino que está claro entonces. Bueno, entonces dejemos hasta aquí. Eh, Esto sería Profe, pues, profe, qué pena molestar. sí, dime. ¿Sería tan amable de correrlo un poquitico más a la derecha para mirar la otra parte? Ah, aquí, ajá. Bueno, muchachos, entonces, no se olviden, hasta aquí entra el parcial. Nosotros hicimos esta aplicación, pues, de la regla del L'Hopital. Esa aplicación es importante, por eso había que hacerla sí o sí. Eso pues permite resolver límites más fácilmente, de tal manera pues que bueno, ahí en el parcial seguramente les colocaré un límite facilito para poder aplicar esta regla del L'Hopital. ¿Listo? Entonces, el jueves el examen, ya dijimos 10 de la mañana, 10 de la mañana, ¿listo? Entonces se programan por favor, tengan lista la conexión a internet, tengan listo pues de pronto un backup de datos en el celular, unos cuantos datos para que tengan pues y puedan solucionar el parcial sin inconveniente, ¿listo? Y de tal manera pues que el jueves parcial
Listo, y ya les estaré comentando entonces a ver qué pasa con las notas, cuándo pueden ver las notas, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? No sé si... No, el jueves el examen, ¿listo? El jueves el examen. Entonces así quedamos. ¿Vale, muchachos? Les dejamos hasta aquí. Se cuidan mucho. Hola, Fiverr, José, buenos Profe, días. El día dime, del Fiverr. examen, Ajá. pues en la mañana vamos a encontrar un ejemplo así en el que hay que determinar si una función es creciente. No escuché completo todo, pues se les conectó el micrófono a Fiverr, pero creo que decía que si podíamos encontrar, que si pueden encontrar un ejemplo donde la función era creciente, algo así lo entendí yo, ¿no? No sé. Bueno, por supuesto que en el examen habrá un estudio de gráficas. Ahí seguro va a encontrar una grafiquita y le van a preguntar alguna cosa sobre la gráfica. Es decir, si puede colocarse una gráfica de una derivada, justamente como lo que hicimos al principio. Por ejemplo, supongamos un punto del examen puede ser, tenga esta gráfica de la derivada, esta gráfica azul, entonces indique cuáles son los puntos de inflexión de la función f original. Algo así podría ser, por ejemplo, un punto del examen. Algo de esta manera que tengan que identificar cosas con la gráfica de la derivada hacia la gráfica de la función f original. O lo que Manuela decía, ¿no? Con la gráfica de la derivada, encontrar los puntos críticos de la función f original. Bueno, entonces, puntos con gráficas van a salir, ¿listo? Puntos con gráficas van a salir ahí, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Fanny, ¿va a decir algo? profe, ¿usted ya tiene la nota final de lo del porcentaje de los quiz? No. Esa la voy a calcular este fin de semana y la subo también la subo también al CIA de una vez, ¿listo? La subo también, ahí está el espacio para Ah, la vale, nota de los profe. quiz, entonces van a encontrar, y mejor dicho, en este fin de semana voy a adelantar ese trabajo y ya queda entonces lista la nota de los quizzes, la nota del primer examen actualizada, digamos, del segundo examen actualizado, ¿cierto? Nota del primer examen que ya estaba, y ya quedaría pendiente solamente la nota del examen final, pues para hacer el cómputo total. ¿Listo? Bueno, muchachos, se cuidan mucho, entonces que estén muy bien. Hay cualquier cosa me están comentando por correo electrónico. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me preguntan. Listo, me dicen un correo electrónico, me mandan ahí y yo les comento a ver qué pasa. Vale, muchachos, que estén muy bien. Entonces nos vemos. Hasta luego. Vale, profe, gracias, chao. Chao, muchachos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, muchachos.